instancia vamos a diferenciar la división morfológica de la división silábica que hemos hecho anticipadamente o la división básicamente de fonemas. Por ejemplo, una palabra puede dividirse a nivel de sonidos individuales. Por ejemplo, cuando yo digo la palabra casa, veo que confluyen 4 sonidos, la K, la A, la S y la A. Estos sonidos de manera individual reciben el nombre de, a ver, ¿alguien se acuerda cómo se ven estos sonidos mentales de manera individual? ¿Qué nombre reciben? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el nombre que reciben? Pueden activar también su audio si desean. ¿Eh? ¿Cuál es el nombre que reciben estos sonidos individuales? El sonido K, el sonido A, estos sonidos mentales. A ver, ¿alguien que se acuerde? Chicos, fonemas, correcto. No, fonos es la pronunciación, Juan Vicente. Fonema sería en este caso, ¿no? Los sonidos independientes que están en mi cabecita. Exacto. Entonces, una forma de dividir a las palabras serían a nivel de fonemas. Por ejemplo, acá digo gatos. Y una característica de un fonema es que hay una función distintiva. ¿Qué significa esto? Que yo puedo poner otro sonido y así también cambiar el significado de la palabra. Por ejemplo, a gatos le puedo cambiar en vez de G, poner una P. En vez de decir gatos, digo patos. Yo también puedo cambiarle por una D. En vez de decir gatos o patos, digo datos. Entonces, ahí me estoy dando cuenta que existe una llamada función distintiva. ¿Qué significa esto? Oposición de sonidos, ¿no? Y también hemos dividido la palabra a través de sílabas. Pero cuando yo hablo de las sílabas, me baso en la pronunciación. Por eso que hablamos de una unidad pronunciada o articulatoria. ¿Qué tiene que ver con las sílabas? ¿Cómo sería la separación silábica de gatos? A ver, chicos, ¿cómo separaría gatos en sílabas? ¿Mm? ¿Cómo sería ese? Exacto, gatos, basándome solamente en dos impulsos de voz. Correcto. Profe, ¿por qué hay tilde? No, no es tilde. Acuérdate que está separado en fonemas, mira, está entre barras. Y acuérdense que en fonemas siempre se coloca el acento, ¿no? Se coloca el acento. Gatos. Pero si yo me baso ahora en la división no en sonidos, no en sonidos individuales, no en sonidos pronunciados, sino me baso en significados, por ejemplo. ¿Cómo sería la separación a nivel de significados? A ver, ¿cómo separaría a nivel de significados? Por ejemplo, por ahí podría colocar primero gata, que sería la raíz de la palabra, ¿no? ¿Y qué más? ¿Cómo lo separaría de demás? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo separaría? ¿Mm? A ver, ejemplos, ¿cómo lo podría separar esta palabra a nivel de significados? Por ahí tenemos, por ejemplo, gat, que sería la raíz. ¿Y qué otro elemento podría separarlo? Género, claro, sería la O, y número, sería la S, ¿no? Entonces la separación sería más o menos así, ¿no? Ahí está, en la cual cat es la raíz, la O es el género y la S es el número. Entonces acá ya no me estoy basando ni cómo pronuncio, no me estoy basando en sonidos individuales, sino me estoy basando en significados. Cada separación que realizo acá es básicamente un significado, ¿ok? Estos morfemas, y así se llama justamente, son unidades significativas. La separación que realizo es basándome netamente en significados. Eso es lo que vamos a ver hoy. Cada vez que dividamos, entonces siempre preguntémonos, ¿por qué lo divido así? Esta unidad que he usado, ¿qué significa? ¿O qué idea me va a dar? Y no solamente qué idea me va a dar, sino que en qué otras palabras lo puedo encontrar. Eso es muy importante, saber en qué otras palabras yo puedo encontrar, por ejemplo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo hallar la raíz? Puedes indicar diversas palabras o familias léxicas de la palabra gatos. Por ejemplo, digo gato, gata, gatuno, ¿no? Por ejemplo, gatitos. Entonces veo que hay algo que nunca varía, que es de la G hasta la T. Toda esa frase nunca cambia. Y esa frase que nunca cambia justamente es la raíz. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Es una forma de reconocer la raíz. ¿Qué vamos a ver a continuación? Entonces, hoy vamos a hablar, por ejemplo, de lo que son básicamente los morfemas. ¿Qué cosa es un morfema? Un morfema es una unidad significativa. Entendamos que la separación que vamos a hacer a continuación es basándome netamente en significados, no en sonidos, y también clasificar a las palabras según su estructura y también saber cómo separar las palabras. Por ejemplo, hemos dicho que el objeto de estudio de la morfología básicamente va a ser los morfemas. Por ejemplo, dijeron gatitos. Va a estudiar la estructura interna de la palabra. Por ejemplo, ¿cómo separaría gatitos? La separación sería así, basándome en que hace rato ya dije que gat es la raíz de la palabra,
La O y la S me indica género y número en ese orden. Y el IT, ¿para qué usaría el IT? ¿Qué me estaría significando el IT? Entonces, gatitos, un término diminutivo, ¿no? Claro, como digo, sillita, perrito, ¿no? Zapatito. Ahora, profe, pero yo le digo a mi vecino, vecinito, o amiguito, o amiguita, y no son chiquitos, son grandes, más grandes que yo. Claro, por eso que también a veces los diminutivos, o aumentativos, o despectivos, no necesariamente tienen que ver con la característica física. A veces, en este caso, tienen que ver con la parte de la estimación, ¿no? De la estima que se tiene hacia cierta persona. ¿No? La estima, por eso el aprecio, por eso que también se le conocen como morfemas apreciativos, ¿no? Por ejemplo, yo te digo alumnito, y no es que tú seas un alumno pequeño, sino básicamente no que es un alumno diminuto, sino que es una forma de estima o aprecio que tengo mi persona hacia tú, hacia, en este caso, hacia ti, ¿no? ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta que esos morfemas, como diminutivos, aumentativos o despreciativos, tienen que ver más que todo con el aspecto de la emoción o el afecto, muchas veces, ¿no? Por ejemplo, acá gatitos es animal felino, el id, como se, ahora acá sí indica tamaño pequeño, la O me va a indicar género masculino y la S me va a indicar número plural. Muy bien, el morfema, cada elemento que está acá se llama morfema. Acá no estoy separando a nivel de sílabas, sino separando a nivel de morfemas. Cada morfema es una unidad significativa de la palabra. Entonces, una primera idea que debemos tener en cuenta es que un morfema es una unidad significativa. Muy importante entender eso. Un morfema es una unidad significativa. Incultas, ahí está. Si digo la palabra incultas, por ejemplo, ¿cuál sería la raíz? A ver, profe, ¿cómo hacemos? Lo que tenemos que hacer es tratar de buscar palabras que tengan que ver mucho con este término. Por ejemplo, inculta es de cultura. Cultura, culto, pero incultas, pero in no sería básicamente una negación de culto. Claro, incultas viene de culto, culta, cultura, ¿no? Claro, entonces, ¿hasta dónde sería la raíz? Yo, usando estas palabras que pertenecen a la misma familia léxica, me doy cuenta que desde la C hasta la T sería básicamente toda la frase que sería raíz, en la cual ya, cul es la raíz. A y S, ¿qué me significan? A y S, ¿qué me significan? ¿Qué me significan A y S? La A, incultas, género, y la S, número. Ahora, pero antes de la raíz hay un elemento, ¿no? In. Incultas. Ese in se llama prefijo porque está antes de la raíz, pero ¿qué significa ese in? Prefijo de negación. Exacto, Mérida. A ver, profe, si es un prefijo, si es un morfema, usted dijo que todos, claro, como un antónimo, ¿no? Antónimo gramatical, si recuerdas tú, ¿no? Usted dijo, profe, que todos los morfemas tienen que ser usados también en otras palabras para darme cuenta que es un morfema. A ver, dime palabras que se niegan con in. A ver, incultas. ¿Qué más? A ver, informal. A ver, otros ejemplos. Con in, con in. A ver, vamos con in. Ya te di uno más, informal. ¿Qué más podría decir? Inhabilitado, perfecto. Infiel, exacto, muy bien. Incapaz, correcto. Pues sí tenemos varios ejemplos, ¿no? Entonces sí hay varios casos en los cuales el in indica negación. Incompatibilidad, así tú como tú con ella, perfecto, Roy. Innecesario, así como su amor. Intolerante, inútil, así como, mejor no digo. Intrascendente, muy bien, así como tú muestras de amor. Perfecto, muy bien. Inadecuado, perfecto, así como enamorarse en época académica. Muy bien, correcto, correcto. Entonces, ahí vemos el I. Muy bien, muchachos, vamos bien. Incompetente, inválido, indomable, interior. Ya, a ver, los dos últimos sí no te encuentro, Juan Vicente. Interior e intelecto es la negación de algo. Los dos primeros está bien, incompetente, inválido, indomable, pero interior, no todo lo que inicie con I es negación, Juan Vicente. Por ejemplo, Internet, ¿es negación de algo? Hay que tener siempre presente eso, ¿no? Incapacidad sí, pues, ¿no? Claro, pero interior e intelecto no, pues. Interior e intelecto no. ¿Ok, Juan Vicente? Ten cuidado ahí. ¿Ya? Creo que en el colegio un alumno me dijo, profe, palabras compuestas, ya, yo le decía, a ver, papel, sí, corta uñas, sí, y un chiquillo me dijo, profe, soldado, soldado, solidado, ¿ves, profe? Camaleón, me dijo otro.
Así está como claro, sí, pues, no, no, soldado, Camayo. Estaba así yo como el videíto de TikTok hacen, algo así, ¿no? Como el morenito. ¿Han visto el TikTok, al morenito, no? Algo así. Innecesario, incomprensible, eso está bien, ¿no? Idea de negación, conocimientos y saberes, género, y no, yo lo he visto por Facebook, pues. Algo así, ¿no? Creo que va a ser así cuando, con correcciones idiomáticas. Cuando los chicos escriban así, yo voy a hacer, así voy a estar. Bueno, continuemos mejor. Preincaico. A ver, ¿la palabra de dónde viene? Si digo, por ejemplo, incanato, incairo, no, incaico, incas, a ver, ¿cuál sería la raíz que se mantiene siempre? Incanato, incaico, incas. A ver, ¿cuál sería acá la raíz que se mantiene? Pero la A también, ¿no crees? ¿O acaso hay una palabra que tenga que ver con inca donde la A no esté? ¿Mm? Creo que incanato, por ejemplo, que sería otra palabra, también se mantiene la A, ¿no? Yo creo que la raíz sería inca ahí. Ya, inca. Tienes la raíz. ¿Qué más podría separar? La O, por ejemplo, que me indica género, ¿no? La O me indica género. Incaico, incaica, pre, que me indica básicamente, ¿qué significa pre? Antes, ¿no? Antes. Claro, antes. No, pero ¿por qué separas? No, Daniel, estás separando por sílabas. Claro, tienes que separar por significados. Hemos dicho, Daniel, que inca completo es una raíz. Inca por completo es una raíz. Ya, claro, acá vamos a tomar en cuenta esto, pues, ¿no? Hemos dicho, por ejemplo, que inca es una raíz. Claro, inca es una raíz. Pre es un prefijo. Ahora, me queda ico. Ya, pero la O no me indica género. Incaico, incaico, incaica. Tendría que separarlo también, ¿sí o no? Porque la O me indica género. Profe, ¿y el ic qué me indica? El ic significa relativo a. Relativo a. Claro, por ejemplo, si digo Amazonía, amazónico, alcohol, alcohólico, inca, incaico. ¿Se dan cuenta? El i es un morfema que significa relativo a. Y como te digo, lo importante es que tú tienes que encontrar esa misma palabra, ese mismo morfema en otros términos. ¿Y cómo sería la separación entonces, profesor? La separación pequeño saltamonte, pequeño chivolo, respeta mi voto. Ahí está, sería así. Pre, inca, ic, o. ¿Entiendes? En la cual yo tengo, por ejemplo, inca como raíz, pre como prefijo, de negación, ic como significado de relativo a y la o como género. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí con la separación? ¿Algo que no haya quedado clara con esta separación? Claro, la raíz nunca cambia, pues es la raíz, pues, ¿no? Tú dices muchas palabras que tengan que ver con inca y el inca se va a mantener. ¿Sí? Ah, chivolo TikTokers. Yo digo chivolo Willax, chivolo respeta mi voto, chivolo bicentenario, así pues. Continuamos, ¿ya? Ya. Por ejemplo, el morfema raíz o lexema es aquel que aporta significado base. Es por eso que es el que nunca va a cambiar, el que se va a mantener cuando yo cambie constantemente la palabra. ¿Cómo identificarlo? Por ejemplo, lo que tengo que hacer es buscar palabras que pertenecen a la misma familia léxica del término que me han dado. ¿Qué significa misma familia léxica? Palabras que tengan que ver con el término. Por ejemplo, panera viene de pan. Entonces hay que buscar palabras que tengan que ver con pan también. Pero, a ver, Roy, ¿prehistórico de dónde viene? ¿De qué palabra viene prehistórico? A ver, ¿de qué palabra viene prehistórico? ¿No viene de historia? Historia.
Si digo historia, historiador, histórico, ¿hasta dónde no está cambiando? Así, mira, con esas tres palabras nomás, ¿ah? Histórico, historiador, historieta. ¿Cuál sería en este caso lo que no cambia, Roy? ¿Hasta qué palabra sería la que no cambia? Claro, historia es la raíz, ¿cierto o no? Claro, historia. Claro. No, pues sería histor, la raíz sería histor, y sería el morfema derivado que hemos visto hace rato, o y pre separado, ¿no? Así sería, ¿ok? Ya, volvemos acá, mira. En este caso, panera, palabras que tengan que ver con pan. A ver, dime palabras que tengan que ver con pan. Digo, panetón, panadero, panadería. Ya, ¿cuál es aquello que no está cambiando para nada? ¿Cuál es aquello que no cambia? ¿Cuál es la raíz que se mantiene? Pan. Exacto, pan es lo que no cambia. Perfecto. Entonces, ¿cómo se reconoce? A través de una familia léxica. Significa decir varias palabras que tengan que ver con ese término, ¿no? Y esta, ¿no? Panadería, panecillo, panadero, se mantiene pan. Por ahí un alumno dijo, profe, marinero se llama mar. A ver, palabras que tenga que ver con mar. Profe, maremoto, marea, marítimo, ¿no? Eh, hasta marisco, ¿no? Que tiene que ver con mar. Marinero, submarino. Yo veo que mar es lo que se va a mantener. ¿Ok? Ahí está, mar se va a mantener. No, pero ahí, Juan Vicente, parandino, pan significa, es un prefijo que significa todo. Ahí no tiene que ver, ¿acaso parandino tiene que ver con el alimento del pan? Acuérdate, Juan Vicente, que más que palabras estamos pensando en significados. Porque si no me vas a decir panadol, me dice, como le había pasado a un salón, ¿no? Y panadol, profe, ¿pero qué tiene que ver panadol con pan? Pero es la misma palabra. Pero no estamos hablando de palabras, estamos hablando de significados. ¿Me entiendes o no? Significados. Si tú me dices panandino, ¿qué tiene que ver panandino con pan? Panandino significa todo lo que es la vertiente andina, ya que pan significa todo. Por eso que tú hablas de la palabra panteísta, ¿no? El que cree en todo lo que lo rodea, ¿no? ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Altivez. A ver, ¿de qué palabra viene altivez? ¿Qué palabras podemos derivar de altivez? Vamos, chicos, vamos a ver. Alto, altura, altivo, ya. ¿Y cuál sería aquello que nunca cambia? A ver, ¿cuál sería aquello que nunca cambia? Alta. Perfecto, muy bien, chicos. Lo que nunca, altillo, altura, altitud, ya vemos que nunca cambia alta, ¿no? Perfecto. Entonces ahí tenemos justamente la raíz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hagamos eso. ¿Y sabes cuál es lo más fácil todavía? ¿Sabes cuándo es más fácil? Cuando son verbos. Cuando son verbos es mucho más fácil. Te doy un dato. Cuando es un verbo, por ejemplo, imaginemos que yo digo la palabra, y voy a poner un ejemplo acá, ¿ya? Un ejemplo pequeño, porque sé que este tema es un poquito complicadito para algunos incluso hasta en el colegio no lo han hecho y no sé por qué no lo hacen, pero deberían hacerlo, pues, ¿no? Mm, ahí está. Mareado, ay sí, pues no viene de mar, ¿no? Mareado viene de mar, correcto. Ya miren, por ejemplo, a ver, miren acá. Sí, ya, miren acá. Por ejemplo, si yo digo la palabra, no me han hecho ese chiste porque yo sé que al más F4 es apagar la computadora, pero sí lo han hecho un profesor un profesor que ya es mayorcito de la academia y lógicamente este, fue sobrepasarse, ¿no? Claro, puede ser un chiste para el alumno, pero no es un chiste para el profesor porque atrasarlo genera problemas para el estudiante y para los que están atentos a la clase, pues, ¿no? Más que un chiste es una burla de mal gusto, pues, Juan Rafael. Espero que no lo haga. Sí, a veces uno se pregunta, ¿no? Qué curioso es el Perú, ¿no? Qué curioso es el mundo en sí, que hay alumnos que pagando para educación no quieren llevarla, ¿no?
Es curioso el mundo a veces. Ya, escuchemos esto. Mira, si yo digo la palabra, por ejemplo, exacto, Lorenita. Digo la palabra, por ejemplo, cantante. Profe, cantante viene de cantar. Perfecto. ¿Y sabes cómo acá tú te das cuenta de la raíz? Es fácil, mira. Acá es fácil. Exacto. Correcto, Juan Vicente. Si yo digo cantante viene de cantar, acá lo que vas a hacer es eliminar el ar. Eliminas el ar y ya te vas a quedar con la raíz. Por ejemplo, digo cantante, de acá viene cantante, cantante, también viene cantor, por ejemplo, ¿te das cuenta? Cantor, viene, por ejemplo, cantador, ¿no? También se puede decir cantador, ¿no? Se puede decir, por ejemplo, o si digo otra palabra, por ejemplo, a ver, vender. No, pero canción es otra raíz, canción es otra raíz al aire, canción es otra raíz, canción es otra raíz. Vender. Yo digo acá, por ejemplo, a ver, ¿cuál sería la raíz de vender? Claro, eso cuando Harumi, eso cuando provienen de verbos, eso es cuando vienen de verbos, cuando provienen de verbos. Cuando, claro, vender. Quitando sería la raíz vente. Acuérdate que vender lo que tengo que hacer es quitarle el er. El ar, er, ir, quítale. Ya, ven. Por ejemplo, acá decimos vendido, ¿no? Vendido. Podemos decir la palabra vendedor, vendedor, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces ahí vemos, ¿no? Cómo lo puedo reconocer, ¿ok? Entonces acuérdense, cuando provienen de verbos, eliminen el ar, er, ir, para poder reconocer en este caso la raíz, ¿ok? Muy bien. Ahora, ¿qué son los flexivos? Los flexivos son aquellos morfemas que están al final de la palabra, siempre van a estar al final, y que te van a indicar género o número, siempre van a estar al final, te van a indicar género o número. Por ejemplo, género. ¿Cuáles son los morfemas que me indican género? Puede ser la O, que me indica masculino, o la A, que me indica femenino. La pregunta sería, ¿el morfema A es el único morfema en el castellano que me indica femenino? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será el único morfema en el castellano que me indica femenino la A? ¿O habrá otros morfemas también que me pueden indicar femenino? Por ejemplo, si yo digo niño, claro, niño, niña, perfecto. Profesor, profesora, perfecto, la A. Pero si digo alcalde, ¿qué digo? ¿Alcalda? Diría alcalde, alcalda. ¿O cuál sería la forma femenina de alcalde? Alcaldesa. Ah, ya. Pues si digo, por ejemplo, duque, ¿cómo sería el femenino de duque? Duquesa. Conde, condesa. Pero si yo digo poeta, poeta, poetesa, ¿o cuál sería el femenino de poeta? ¿Mm? ¿Cuál sería el forma de poeta? Femenino de poeta. Sería poetisa. Si digo, por ejemplo, sacerdote, digo sacerdotisa. Mm. Y si digo, por ejemplo, la palabra gallo, ¿cuál sería el femenino? ¿Galla? Profe, creo que es gallina. Claro, sí. Igual que cuando digo, por ejemplo, jabalí, aunque no lo creas, el femenino de jabalí es jabalita. Mira tú, profe, mire usted, mire usted. Y si digo actor, actor, ¿cuál sería el femenino? Actriz. Disculpen, disculpen. Actor sería actriz, como decir emperador, emperatriz. ¿Qué significa con esto? Que en el castellano tenemos no solamente una forma para indicar femenino, sino una, dos, tres, cuatro y cinco. No, sacerdote, sacerdotisa. No, no es monja, sacerdotisa. Monja, monje, no es lo contrario. Monje y monja. Monje, masculino, monja, femenino. Es sacerdote, sacerdotisa, Juan Vicente. ¿Ok? Entonces acá tenemos esto. Muy bien. Entonces acá vemos, muchachos, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 formas en el castellano para indicar el femenino. Gallo, gallina. Perfecto. Gallo, gallina.
Entonces, ¿qué demuestra esto? Demuestra que en el castellano pueden existir diversos morfemas que te permiten indicar el mismo significado, ¿no? Por ejemplo, la A me indica femenino, así como el INA también en otras palabras me va a indicar femenino, o así como el ESA en otras palabras también me va a indicar el femenino. Ese fenómeno de que existan diversos morfemas que te den el mismo significado tiene un nombre. Es como si fueran sinónimos los morfemas, ¿no? Como si fueran morfemas sinónimos. Son morfemas que tienen diferente escritura, pero mismo significado. Más o menos como morfemas sinónimos, ¿no? Va a tener un nombre que más adelante lo vamos a ver. Por ejemplo, mesas y libros. ¿Cuál sería el morfema que indica número ahí? Número plural. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el morfema que me indica número plural? La S, muy bien, la S. Correcto. Pero ¿la S será la única forma de indicar número plural en el castellano? Dicen ustedes, ¿será la única forma? ¿No? Si yo digo flor, por ejemplo, ¿cuál es el plural de flor? ¿Flores? No, también puede ser flores. Soles, mares, exacto. Entonces, hay dos formas en el castellano para indicar plural, que puede ser el sufijo S o el sufijo es. Existen dos formas. Ahora, les, ¿cuándo sería les? ¿En qué caso sería les, Juan Vicente? Bueno, a ver, pero lo que acá sí demuestra es que un morfema, goles, pero goles no viene de gol, la raíz no es gol, pero árboles no viene de árbol, la raíz no es árbol, Juan Vicente, árbol no es la palabra original, no existe forma les, existe forma es, el sufijo es, árbol es, por eso que tú dices arbolito, arboleda, la raíz es árbol, hasta la L, ¿ok? Ten cuidado ahí. A ver, a pesar de eso, vemos, por ejemplo, exacto, S o es, a ver, escuchen acá. La O me indica solamente género, la S me indica solamente número. Eso se llama morfemas simples, porque solamente me indican un solo accidente. Pero se llama morfema amalgama porque te va a indicar más de un accidente. Eso se usa solamente en verbos. ¿Cómo es esto? A ver, te explico. Por ejemplo, ahí está, amas, amarán, amé, amaron. El morfema que significa género y número se llama morfemas simples, ya que es un morfema, un solo accidente. Un morfema, un solo accidente. En cambio, el amalgama se llama así, o también llamado morfema compuesto, porque el sufijo as, esto solamente se ve en verbos, ¿ah? El sufijo as no te indica solamente un accidente, sino más de uno. Por ejemplo, amas. Amas indica qué cosa? Presente. El amas indica, por ejemplo, segunda persona, tú amas. Y el amas indica, por ejemplo, número singular, tú amas. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el morfema que se usa en verbos, el sufijo que se usa en verbos, te va a indicar más de un accidente gramatical. A diferencia, no, Nayeli, estamos hablando del verbo amar. Amas, no amas de casa, no. Amas, amarán, amé, del verbo amar, Nayeli. Entonces, cuando digo amas, o amarán, o amé, ya digo amé, por ejemplo. Amé, esa E final me indica tiempo pasado, me indica primera persona, exacto, me indica, en este caso, un número singular. Entonces, cuando los verbos están conjugados, lo que van a tener es morfema flexivo amalgama. Y se llama amalgama porque presentan más de un accidente gramatical, más de un accidente. No se olviden de eso, por favor. Más de un accidente gramatical. ¿Ok? Entonces, acuérdense, las palabras en general poseen morfemas simples, género y número, un morfema, un accidente. Solamente son los verbos los que poseen morfemas amalgamas. ¿Qué significa esto? Que un solo morfema te van a indicar más de un accidente gramatical. Solamente eso lo ves en verbos. También. Ahora, ¿cuáles son los derivativos? A ver, escuchen. Los morfemas derivados son aquellos que van a unirse a la raíz para generar nuevos conceptos, nuevos significados. Más o menos como esta, mira. Imaginemos que yo digo la palabra, sí, solamente en verbo. Sí, Juan Rafael. Si yo digo la palabra, por ejemplo, a ver, la palabra flor, que es la raíz. Y digo palabras que tengan que ver con flor. A ver, dime palabras que tengan que ver con flor, ¿qué diría? A ver, puedes decir, por ejemplo, en este caso, florero, ¿no? Florero.
florista, florecita, por ejemplo, florería, ¿no? Ahí vemos en este caso. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos palabras que tengan que ver con flor. Entonces, lo que hemos agregado a la raíz, ero, ista, cita, por ejemplo acá, estas formas, o ería, son morfemas que van a derivar un nuevo significado a la raíz. Por ejemplo, de flora, florería, son dos cosas distintas. La florería es el lugar donde venden flores. Flor o florecita, vemos un diminutivo. Flor, florista, son elementos o conceptos que tienen significados diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Que los morfemas derivados lo que hacen es agregarle a la raíz un morfema para generar un significado diferente o nuevo, ¿no? Y tú lo compruebas, por ejemplo, cuando yo digo la palabra niño, niño, y digo, por ejemplo, niñero. Al agregarle a niño, niñero, el sufijo ero, ¿qué me doy cuenta ahí? Me doy cuenta que estoy hablando de otro significado, ¿no? Niñero es la persona que cuida niños. Pero si hubiera dicho en vez de niño, simplemente hubiera agregado una S, niño y niños, ¿el significado va a ser diferente? ¿El significado sería diferente si digo niño, niños? Dicen ustedes. ¿Su significado sería diferente? No. Es el mismo significado, solamente que estoy pluralizando. Solamente que le estoy agregando, ¿cómo se llama ese morfema? A ver, acuérdense. ¿Cómo se llama ese morfema que le he agregado la S final? ¿Qué nombre tiene ese morfema? Claro, cambia la cantidad. Claro, te indica el número, pero ¿cómo se llama el morfema? Lo hemos visto no, no es derivado. Lo hemos visto en la diapositiva anterior. ¿Cómo se llama el morfema que indica accidente de número? Flexivo, exacto, morfema flexivo. Acuérdense entonces que los morfemas que te indican género y número solamente se llaman morfemas flexivos. Y aquellos que no te indican género y número, aquellos que te indican otros significados, se llaman morfemas derivados. ¿Ok? Entonces, en el castellano tenemos eso. Tenemos los prefijos, sufijos y en algunos casos interfijos. Prefijos están antes, sufijos están después, como vemos acá, e interfijos si están entre la raíz y el sufijo, ¿no? Que básicamente se utilizan para darle mayor sentido a la palabra, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, la T, tetera viene de T, entonces tetera es el lugar donde se pone el T, pero como no, no voy a decir yo te era, entonces se agrega una T para que la palabra pueda sonar bien, ¿no? Igual, mira, si yo digo tamal, tamalero, leche, lechero, ¿no? Si dijera carne, debería haber sido carnero, pero la palabra carnero podría confundirse con lo que es el nombre del animal. Por eso digo carnicero, y ahí le agrego el i, que sería un morfema derivado, digo un morfema, un interfijo. Luego pasa con fealdad, ¿no? El al se le agrega para que la palabra pueda tener sentido. Entonces, lo que más nos va a importar son los prefijos y sufijos, ¿ok? A estos morfemas se le llaman afijos. Recordemos, afijos se le llaman básicamente a todos aquellos morfemas que rodean a la raíz, ¿ok? Todos aquellos morfemas que rodean a la raíz se le llaman afijos. ¿Ok, chicos? Se le llaman afijos. ¿Alguna consulta hasta ese punto, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna, alguna consulta, chicos? ¿Alguna consulta? Ya. Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Ya.
Sí, sí, siempre va a cambiar el sentido de la raíz. Exacto, sí, correcto. A ver, ¿qué más? Dice acá el alomorfo. ¿Qué es el alomorfo? A ver, claro, el pre, por ejemplo, ¿no? El alomorfo son las distintas formas, esta palabra es muy importante, distintas, de expresar un mismo significado. Es decir, son los distintos morfemas que te van a brindar un mismo significado. Hace rato vimos el ejemplo con los femeninos, ¿no? El alomorfo de femenino. Por ejemplo, vimos que no solamente la A, sino también la ESA, INA, me van a indicar género femenino. A ver, ¿cuáles son las formas distintas de indicar negación en el castellano? A ver, ¿a través de qué prefijos se indica negación? Uno es el in, pero ¿qué otros prefijos van a indicar negación en el castellano? Ya, uno es el in, otro prefijo que también indica negación, el des, muy bien, lo digo deshonesto, anti, muy bien, a también, anormal, amorfo. ¿Qué más? La i también, ¿no? Cuando digo ilegal, irresponsable, o in con M cuando digo impuntual o improcedente. Entonces, ¿qué significa eso? Existen distintas formas de significar negación. A eso llamamos alomorfos. Los alomorfos son distintas expresiones que van a darte el mismo significado. Son como morfemas sinónimos, ¿ok? Son como morfemas sinónimos. Son morfemas que se escriben diferente, pero te van a brindar un mismo significado. ¿Cuáles son en castellano? Hay varios, pero vamos a ver acá algunos más, ¿no? Por ejemplo, de flexivos de género y el número, ¿no? La A, la ESA, el tris, son morfemas que te van a indicar género femenino, o la S y ES que indican número plural. También tenemos alomorfos derivados, por ejemplo, en la negación, lo que tú acabas de decir, de despectivo, para indicar desprecio, ¿no? Jovenzuelo, populacho, librejo. Y uno también muy conocido es el de gentilicio. ¿Qué significa esto? Que hay distintas formas en el castellano para indicar procedencia o origen de una persona. Por ejemplo, en el Perú decimos peruano, pero si yo digo la palabra Japón, no digo japonuano, no digo japonano, digo japonés. Pero si digo la palabra, por ejemplo, en este caso Cajamarca, no digo cajamarqués, digo cajamarquino. Entonces, ahí yo me doy cuenta que en este caso existen diversas formas de indicar gentilicios en el castellano. Entonces, acuérdense siempre que un alomorfo son como morfemas sinónimos, son morfemas que se escriben diferente, pero te dan un mismo significado. Son como sinónimos, digámoslo así, ¿no? Como palabras sinónimos. Es como si dijera, por ejemplo, mi padre o mi amigo era, mi amigo era muy, ¿qué pasa? A ver, muy intolerante y desatento. ¿Cuáles serían los alomorfos en esta palabra, en esta oración? A ver, ¿cuáles serían los alomorfos? ¿Dónde están los alomorfos acá? A ver, ¿dónde están los alomorfos? ¿Cuáles serían los alomorfos en esta oración? A ver, chicos, ¿qué me responden ustedes? ¿Cuáles serían los alomorfos en la oración? ¿Nada? Muchachos, ¿cuáles serían los alomorfos inides? Correcto. In y des. Que básicamente son prefijos que me van a indicar negación. Correcto. A ver, si yo dijera lo siguiente acá. Trajo folders y libros. ¿Cuáles serían los alomorfos acá? A ver, los alomorfos, ¿cuáles serían? Es y ese, perfecto. Que son alomorfos de número, ¿cierto o no? Número. Pues acá son de género, estos son de número. Perfecto. Bueno, estos son de negación, disculpa, y estos son de número, correcto. Entonces, esos son los alomorfos. Son morfemas que se escriben diferente, pero te dan un mismo significado. ¿Ok? Te dan un mismo significado. Muy bien, seguimos entonces por acá. Aunque no son alomorfos variantes cuando son raíces como van o banquero, porque el sonido se mantiene. Hasta acá, ¿estamos todos bien? ¿Todo correcto hasta acá? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no se haya entendido?
A ver, ¿cuál es tu duda en alomorfo, Juan Rafael? Es sencillo el alomorfo. ¿Cuál es tu duda, Juan Rafael? Por ejemplo, Juan Rafael, mira, cuando tú, alomorfos son morfemas que se escriben diferente, pero te dan el mismo significado. Pues es como si yo te dijera, ¿cuántas formas tienes tú de indicar negación en el castellano? Tienes varias, ¿sí o no? El de es, el i. Esos son alomorfos, pues. Y así como también yo tengo diversas formas, por ejemplo, para indicar grande. Por ejemplo, digo hiper, hipertenso, archi, famoso, mega, mega exitoso. Le hago una pregunta, Juan Rafael. Esos tres morfemas que están ahí, esos tres prefijos, ¿no me dan un mismo significado? ¿No significan lo mismo? Hiper, archi, mega. Claro, exacto. Entonces, esos se llaman alomorfos, pues. Los alomorfos son morfemas que se escriben diferente, pero te dan el mismo significado. No, no necesariamente, Juan, pueden ir al final, pueden ir al inicio, puede ser prefijo. Los alomorfos no tienen ubicación, puede estar al inicio o al final. Ahora sí, correcto, Juan Rafael. Sí. Mm, no, sería la S nomás, porque libro, claro, la O es género masculino, pero hay que tener en cuenta que no existe su forma contraria, pues, ¿no? En libros, por ejemplo, el morfema que se opone es la S con el es, en libros y folders. ¿Por qué? Porque para libros yo pluralizo con S y para folders pluralizo con esto. Ahí está justamente la oposición de alomorfo, pues, ¿no? ¿Ok? Ya. Continuamos entonces por acá. A ver, acá. ¿Cuáles son los prefijos que más conocemos, a ver, en castellano? Por ejemplo, tenemos anti, que indica un poeta de mala condición. Anti, oposición, pre, anterioridad, archi, intensidad, ¿no? Intra, dentro de, intravenoso, extrajudicial, extraterrestre, por ejemplo, fuera de la Tierra, pseudo, falsedad, seudónimo, pseudociencia, pseudópodos, innegación, ex, a que ha dejado de ser, exministro, es alcalde, mini, por ejemplo, mini componente, miniserie, auto, uno mismo, autorretrato, autografía, autofoto, ¿no? Autografía, por ejemplo, ¿qué más? A ver, automóvil, vi dos veces, bicolor, coeditor, cohipónimos, epi, bicameral, correcto, epicentro, epidermis, infra, debajo de, infravalorado, infrahumano. Ahora, los prefijos, sí, claro, encima de demos, ¿no? Encima de la población, epidemia, encima de toda la población. La normativa. Los prefijos tienen que unirse, en este caso, hay algunos prefijos que sufren cambios. Por ejemplo, cuando digo la palabra in, in, que es el prefijo, pero si digo, cómo le escribo ese in antes de la palabra posible? ¿Se mantiene con n o cambia con m? A ver, ¿cómo sería la negación de posible? ¿Cuál es el antónimo de posible? ¿Mm? ¿Cuál es el antónimo de posible? Imposible. ¿Se dan cuenta que ha cambiado de N a M? ¿Por qué? Porque justamente la N con la P ni con la B se pueden unir. Cuando sucede esto, cuando empieza una N, se va a convertir en M si está delante de una P o de una B. Pasa lo mismo cuando digo, por ejemplo, imposible, impaciente, ¿no? Impuntual, o digo la palabra imberbe, cambia de N a M. Ahora, si le sigue una L o R, el IN cambia a I, ¿no? Porque la N no se puede encontrar con la L con la R. Por ejemplo, digo ilegal, no digo ilegal, irresponsable, irreal, irracional, ¿ok? Muy bien. Pues de esa manera se le agrega, se cambia de N a una I nomás. Entonces, eso vemos cómo cambian estos IN, cambian a IN o cambian a I sola si le sigue, en este caso, una L o R. Muy bien. O A se le agrega una N si está delante de una vocal, ¿no? Por ejemplo, alfabeto, analfabeto, ¿ok?
también se le agrega justamente eso, ¿no? De estesia, anestesia, sin dolor, anestesia, ¿no? Estesia viene de dolor, anestesia sin dolor, anestesia. Se le cambia de una a en este caso a un an. Los prefijos que están unidos a una sola palabra siempre se escriben juntos. Por ejemplo, antivirus, exnovio, supermodelo, vicepresidente. Pero si la palabra es en este caso una sigla, un número o empieza con mayúscula, se escribe separado de guión con guión. Por ejemplo, si digo sub-21, anti-TLC, super 8, anti-Mussolini, los escribo el prefijo separado con guión. Por ejemplo, COVID-19. Si tú te das cuenta, cuando digo COVID-19, veo que está separado con guión. ¿Por qué? Porque es el número 19. O cuando digo, por ejemplo, no sé, anti-TLC, como está ahí, con separado con guión. ¿Por qué? Porque TLC es una sigla. Sub-21, ¿no? Lo escribo separado con guión porque básicamente 21 es un número, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si yo dijera, por ejemplo, ya no una palabra sola, sino dijera una frase? Dijera primera dama. ¿Cómo va el prefijo? Cuando se dice primera dama, el prefijo va separado sin guión. Por ejemplo, irá separado se afecta a varias palabras que se usan como una unidad. A una frase, pues, ¿no? Por ejemplo, primer ministro, vice, primer ministro, separado, anti, pena de muerte, pro, derechos humanos. Acá le podríamos agregar también palabras como ex, primera dama. No, junto, ahí sería Juan Vicente, junto. Ex, primera dama, porque socialista es una palabra junta, una sola palabra. Cuando es una sola palabra, junto. Cuando está iniciando con mayúscula, es un número o es una sigla con guión, separado con guión. Y cuando es una frase, como primera dama, primer ministro, el prefijo se escribe separado. ¿Ok? Separado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Sí, ¿no? Ninguna duda, ¿no, chicos? Red Movistar, pero Movistar va con mayúscula, pues. Si te refieres a la empresa, con mayúscula, ¿no? Muy bien. Continuamos entonces acá. ¿Sí? ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. Ok. No, cuando es una frase, Juan Vicente. Cuando el término sea una frase, como por ejemplo dice pena de muerte, como es una frase pena de muerte, el prefijo se va a escribir separado sin guión. Solamente eso. Cuando es una frase que sería como un tipo de locución o como un tipo, por ejemplo, de una unidad, ¿no? Cuando digo pena de muerte, todo es un solo concepto, se escribe separado, ¿no? Separado, ¿ok? Como primera dama, primer ministro, ¿ok? De esa manera. A ver, seguimos por acá. Sufijos. A ver, sufijos, después de la raíz, diminutivos, aumentativos, ísimo que indica superlativos, os que indica características, un adjetivo, una palabra, envidioso, molestoso, es, gentilicio, is, propensión, ¿no? Enfermizo, por ejemplo, escurridizo, y relacionado, alcohólico, amazónico, ¿no? Palabras como, por ejemplo, hayamos dicho incaico, gigantesco, parentesco, era, ¿no? Cafetera, aceitera, hería, lugar donde se vende algo, librería, por ejemplo, pastelería, panadería, ista, ubicación o oficio, al, pertenencia, suelo, desprecio, esa, concepto abstracto, ¿no? Limpio, limpieza, certero, certeza, bello, belleza. Y el que te había mencionado a ti, ¿no? Los morfemas apreciativos son aquellos morfemas que parten de emociones, ¿no? Un sentido afectivo. En este caso, ¿no?
Por ejemplo, tenemos acá los diminutivos, los aumentativos y los despectivos, ¿no? Lapicito, librito, tecito, islote es una isla pequeña, por si acaso, pajarillo, momentico. Aumentativo, ¿no? Perrazo, portón, bonachón. O despectivos, que son tratados con desprecio, ¿no? Pajarraco, villorio, jovenzuelo, casucha. Un infijo es un morfema que se incrusta en la raíz. Normalmente son diminutivos. Por ejemplo, se ven en nombres. Si digo Pedro, Pedro es el nombre, se puede incrustar un diminutivo dentro de la raíz, Pedrito, por ejemplo, ¿no? Los sufijos nominales son aquellos sufijos que permiten crear sustantivos. Por ejemplo, todas estas terminaciones que tú ves ahí, sion, ación, aje, amiento, son terminaciones que se usan para sustantivos. Por ejemplo, en este caso, tratar, tratamiento, el amiento ahí, ¿no? Te das cuenta que se usa para crear un sustantivo. Idad, ¿no? Solidario, solidaridad. Sincero, sinceridad. Edad, vago, vaguedad. Solo, soledad. Ura, culto, cultura, viejo, vejez, pues se utilizan para indicar sustantivos. Y en este caso también tenemos adjetivales, ¿no? El hable, el ible son básicamente terminaciones para adjetivos, igual que el hado, ido, ¿no? Como por ejemplo digo cantado, leído, vendido, ¿no? Arreglado, ante, cantante, ente también puede ser acá, ¿no? Dirigente, ista, bundo, meditabundo, moribundo, agrestre, también campestre, ¿no? Muy bien. ¿Hasta qué más vemos? Vamos a clasificar las palabras de manera morfológica. Por ejemplo, una palabra puede cambiar o puede clasificarse según su variación. ¿Qué significa esto? Que una palabra puede llamarse variable o invariable, según si acepta flexivos, si acepta variación de género y número. Por ejemplo, en las variables, todas estas palabras que están de negrita son palabras que pueden cambiar en género o en número, o en ambos. Por ejemplo, los puede cambiar los o las, cambia género y número. Hombre cambia en número, ¿no? Hombre, hombres, consciente, conscientes. El verbo cambia número, cambia persona, y todos, todas puede cambiar género y número. Pero por, la palabra por puede cambiar en género o número, puede cambiar género o número. Se le puede agregar un morfema flexivo a la palabra por. ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede cambiar de género o número? ¿Qué dicen ustedes con la palabra por, chicos? ¿Se puede cambiar? No. Por eso que justamente se le llama palabras, en este caso, invariables. Porque son términos que no van a poder cambiar de género ni de número. ¿Y cuál es? Lo que sí admite flexivo son los siguientes, bueno, los artículos, adjetivos, verbos, pronombres. En cambio, los que están en rojito son aquellas que no pueden cambiar, son invariables, ¿no? Conjunciones, preposiciones y adverbios. Esas son las palabras que no van a cambiar en este caso, ¿no? No van a cambiar porque no aceptan morfemas flexivos. ¿Estamos de acuerdo? No aceptan morfemas flexivos. ¿Ok? No aceptan morfemas flexivos. Muy bien. Entonces, tengamos presente eso. Ahora, aquí vemos palabras monomorfemáticas y polimorfemáticas. A palabras que en este caso tienen más de un morfema. Por ejemplo, monomorfemáticas son aquellas que solamente tienen raíz. Pantalón, por ejemplo, flor, por ejemplo, mar, por ejemplo, sol, por ejemplo, arroz, por ejemplo, sal. No tienen ni flexivos ni derivados, no tienen afijos, morfemas que rodean a la raíz. En cambio, arena, perfecto. En cambio, cuando digo polimorfemáticas, son palabras que tienen o prefijos o sufijos, ¿no? Tienen, en este caso, morfemas que rodean a la raíz. Entonces, monomorfemáticas, un solo morfema, solamente raíz, y polimorfemáticas, aquellas que su raíz está acompañada con otros morfemas. Ejemplo de polimorfemáticas, por ejemplo, puede ser una raíz más flexivo de género, una raíz más flexivo de número, una raíz más flexivo de género y número, un prefijo más raíz, un prefijo, raíz y sufijo, un prefijo, prefijo, raíz, ¿no? Proneoliberal, un raíz más dos sufijos, o un prefijo, raíz, sufijo y flexivo, ¿no? Muy bien.
Muy bien, seguimos. Siguiente. Ahora vamos a segmentar las palabras. ¿Cómo hacemos esto? A ver, ¿cómo lo vamos a hacer acá? Esto no es tan difícil, ¿eh? No es tan difícil. A ver, un ratito, por favor. Espera un ratito. Deme un segundo. Ya, ahora vamos a separar, vamos a practicar este aspecto. A ver, ¿cómo debemos hacer? Primer paso, debemos encontrar, por ejemplo, los flexivos, que son los morfemas que son más evidentes, que están al final de la palabra, los flexivos. Y luego de eso busquemos la raíz, con los derivados que rodean a la raíz. A ver, por ejemplo, primer paso, hallar los flexivos, normalmente están al final, luego los morfemas prefijos o sufijos que están ante la raíz, aquellos que aportan el significado a la raíz, y al final la raíz, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, con los carteros. ¿Cuáles serían los flexivos en carteros? A ver, ¿cuáles serían los flexivos de cartero? ¿Cuál sería el flexivo? A ver, ¿cuáles serían la S? ¿Solamente la S? La O y la S, ¿no? Cada uno separado en este caso. Correcto. ¿Ok? Claro, la O y la S, que sería cada uno separado, ¿no? La O y la S. O género, S plural. Correcto. ¿Ok? O S. Muy bien. O y S. Ahí está. Ahora, ¿cartero de qué palabra viene cartero? A ver, ¿cartero de qué palabra viene la palabra carteros? ¿Mm? ¿De qué palabra vienen carteros? A ver, chicos, de carta. Muy bien, ya digo carta, cartero. ¿Cuál sería aquello que no cambia? ¿De dónde a dónde no cambia? Hasta car, ¿no? Hasta la T, ¿cierto? Carta, pero si digo cartero, Roy, no está cambiando la A. Si digo cartita, no cambia la A. Carter, pero si digo cartita, Daniel, si digo cartita, si digo carta, carte. Pero si digo carta, se mantiene la E. Si digo carta, se mantiene la E. Entonces sería car, claro. Entonces la raíz sería car. Entonces la raíz sería car y el otro derivado sería er.
¿Para qué se utiliza el ER? Para indicar básicamente oficio, ¿no? Cartero es la persona que se dedica justamente a enviar cartas. Entonces, acá tenemos un derivado, es ER, y tenemos, en este caso, una raíz que es carta. Muy bien. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos la separación. Carteros. A ver, tómale foto ahí, por favor, un momentito. Ya, seguimos entonces. A ver, otra palabra más. Vamos a seguir practicando. A ver, palabras en este caso, desnivelados. A ver, ¿cuáles serían los sufijos de desnivelados? Sufijos, a ver, ¿cuáles serían los flexivos? Disculpen, los flexivos de desnivelados. No, los flexivos. Primero flexivos. Dos. Mm, ¿No sería O y S? Ya, pero separado, chicos. ¿Ah? O y S, separado. Ya que cada uno indica O y S, claro, separado. Entonces, desnivelado sería S y O, ¿no? Ahí está. Género y número respectivamente. Muy bien. Ya, ¿de dónde viene la palabra desnivelados? A ver, ¿de dónde viene la palabra desnivelados? ¿De dónde viene? Ya, de nivel, claro, porque viene de nivelar, ¿no? Si digo la palabra nivelar, ¿cómo hallaba la raíz? ¿Te acuerdas? ¿Cómo hallaba la raíz? Quitándole el ar. Si yo le quito a nivelar el ar, sería en este caso nivel, claro. Entonces, nivel es la raíz, ¿y qué me queda? Me queda des como prefijo y me queda el at como morfema derivado, ¿no? Entonces me queda el des como prefijo y el at como morfema derivado. Y me queda nivel como raíz. ¿Cómo sería la separación entonces? A ver, ¿cómo separaría morfológicamente? ¿Cómo lo separaría, chicos? A ver, está para separar, ¿ah? ¿Cómo separaría morfológicamente? Muy bien, Harumi, correcto. ¿Cómo lo separarían, chicos? Correcto. La separación sería, si lo separaba así, correcto. Ahí está. Así sería la separación. Muy bien. Correcto. Siguiente, a ver. Amiguísimas. ¿Cuáles serían los flexivos acá? A ver, ¿cuáles serían los flexivos en amiguísimas? ¿Mm? Serían A y S, correcto, A y S, muy bien, la A y la S. ¿De qué palabra viene amiguísimas? De amigo, amiga, muy bien. Amigo, amiga. Entonces la raíz sería hasta la G, profe. Pero la U tiene sonido. La U tiene sonido. Código amiguísimas. ¿Es amiguísimo? No, pues no tiene sonido, ¿no? Claro. Entonces a la U hay que contarla como parte de la raíz, pues, ¿no? Porque no tiene sonido, no cambia en nada, pues, ¿no? Claro. ¿Y cuál sería el morfema derivado ahí? ¿Cuál sería el morfema derivado? ¿Mm?
Si la raíz es hasta la U, de la A hasta la U, ¿cuál sería el morfema derivado? A ver, ahí quién se da cuenta. ¿Cuál sería el morfema? ¿Im? No es IM, ¿ah? ISIM, ISIM. ¿Qué significa ISIM? Máximo grado, ¿no? Amiguísimas, ISIM es el máximo grado. Claro, entonces el sufijo sería ISIM. Y la raíz sería amig, ¿no? Hay que tener en cuenta que la U no tiene sonido. ¿Cómo sería la separación entonces? A ver, ¿cómo sería la separación? ¿Cómo sería la separación? Exacto. Es como cuando si yo te digo la siguiente palabra, mira. Si yo te digo la palabra antiquísimas, ¿cómo separaría antiquísimas? A ver, tomando en cuenta lo que te he dicho, ¿ah? Casi es la misma separación que amiguísimas. ¿Cómo sería? A ver. Antiquísimas. La raíz sería antiqui, hasta antic, viene de antiguo, isim, a s, ¿no? Así sería, ¿no? Lo mismo que acá, pues, ¿no? Ahí está. Siguiente palabra, a ver. Viciosos. ¿Cuáles serían los flexivos? ¿Cuáles serían los flexivos en viciosos? O y S. Perfecto, vamos bien ahí. A ver, ¿de dónde viene la palabra viciosos? Viene de vicio. Ya, a ver, dime palabras que tengan que ver con vicio. Vicio, vicioso, ¿qué más? ¿Nada más? Si digo, por ejemplo, enviciado, si digo viciar, enviciado, creo que hasta ahora ya podemos, ahora ahí sí, oso, no entiendo. Entonces, si digo enviciar o enviciado, creo que ya podemos darnos cuenta cuál es la raíz, ¿no? Ya, ¿cuál sería la raíz? ¿Cuál sería la raíz? Bici, perfecto. ¿Y cuál sería el sufijo? A ver, ¿cuál sería el sufijo? ¿Cuál sería el sufijo? ¿Cuál sería el sufijo? A ver, ¿cuál sería oso? Os, pues, os. Os sería el morfema derivado, os. Claro, os sería el morfema derivado y bici sería la raíz. Muy bien, ahí sería bici, la raíz, os, morfema derivado, o y s flexivos, ¿no? Claro, porque viene de bici, que es la raíz, ¿no? Viciar, viciado. Hiperinflación. Ahora, en este caso, ¿habrá flexivos? No. Entonces, acá tenemos, ya, no hay flexivos. No hay flexivos que encontrar. Ya, ¿de dónde viene la palabra inflación? A ver. ¿De dónde viene la palabra hiperinflación? ¿De qué palabra viene hiperinflación? Ya, inflación. ¿Inflación de qué palabra viene? De inflar, ¿ya? Si tú dices inflar, ¿cuál sería la raíz? Creo que ya rápido sacamos la raíz. ¿Cuál sería la raíz? Inf. Perfecto. ¿Cuál sería el prefijo? La raíz sería hasta la L, Juan Rafael. Acuérdate. ¿Cuál sería el prefijo? Hiper. Muy bien. ¿Y cuál sería el sufijo? El sufijo sería acción. Todo, ¿no? No, todo, pues, acción. Claro, Juan Jacinto. Claro, Juan. Claro. Entonces, acá sería, exacto. La raíz sería inf, hasta la L nomás, Daniel. Acuérdate que hemos dicho en clase, Daniel, para todos. Si yo digo inflar, ¿cómo hay una raíz? Quitándole el ar, o ir. Entonces la raíz sería I, exacto. No se olviden de eso. Ahí está. La separación sería de esta manera. ¿Ok? Muy bien. Ahí está. Muy bien. Siguiente. Indeterminado. Acá sí hay un flexivo, ¿no? ¿Cuál sería el flexivo acá? Acá hay uno solo, ¿ah? ¿Cuál sería la O? Solamente la O. Perfecto. Solamente la O. Muy bien. ¿De qué palabra viene indeterminado? A ver. Viene de un verbo, creo, ¿no? De determinar. Ya. Por favor, chicos, no se olviden. Si es determinar, ¿cuál es la raíz? Ya, todos, perfecto, determine. ¿Ya qué me queda entonces? ¿Cuáles son los
Los morfemas derivados, a ver, los derivados. ¿Cuáles serían los derivados? In, ya hay un prefijo. ¿Y cuál es el otro derivado? In es uno. ¿Y el otro derivado cuál sería? In y at, claro. Ad o no, pues Harumi, porque la O ya está ya, la O es flexivo. In y at. ¿Por qué do? No entiendo por qué dices do. Si hemos dicho que determin es la raíz. Los derivados serían exacto. In y at. Perfecto. O sea, acá sería de esta manera. Muy bien. ¿Correcto? Siguiente, a ver. Escoceses. Ahora, acá, no siempre, ¿eh? No siempre. Inca, femenino vocal. A ver, ahora piensa bien acá. ¿Acá hay femenino o solamente plural? A ver. Escoceses. Solo plural, ¿no? ¿Y cuál es el único sufijo de plural? ¿Ese? ¿Qué? ¿Escocese, ese singular y escocese plural? ¿Es, o sería es? Ahí ya se dieron cuenta, pequeño saltamonte. El plural sería es, ¿no? Es sería el sufijo plural. Muy bien. Ya me queda escocés. Ya, una pregunta recontra fácil. ¿De dónde viene la palabra escocés? De Escocia, profe. Ya. Si es Escocia, ¿hasta dónde es la raíz? Escos. Perfecto. La raíz sería escos. Por eso sería el es gentilicio, ¿no? Ese es, este es que está acá me indica gentilicio y este es que está acá me indica plural. ¿Estamos correctos? Gentilicio y plural. ¿Correcto? ¿Sí? Ya. Perfecto. Lorena, ¿yo te enseñé en el veranito, Lorena? ¿Sí? ¿O me estoy confundiendo? Ah, ya. Correcto, Lorenita. Internacionales, ya. ¿Acá hay subflexivos o no hay flexivos? Hay flexivos, ¿no? ¿Cuál es? Ah, ¿es Harumi o solamente es? Harumi, creo que internacionales es singular, internacionales es el plural. Creo que Harumi sería es. Es, todo junto. Solo número, claro. No hay femenino, ¿no? Solamente número. Es. Ya. ¿De qué palabra viene internacional? ¿De qué palabra viene internacional? De nacional, ya. Pero nacional, ¿de dónde viene, Juan Jacinto? Muy bien, Lorenita. Exacto, Daniel. De nación, ya. Entonces, si yo tengo nación como raíz, ya mira, tú tienes, ya es la raíz, ya tienes el flexivo y tienes la raíz, nación. Nación es la raíz. ¿Qué me queda? Inter, prefijo, y al derivado, ¿cierto o no? Inter es prefijo y al es derivado. Entonces ya sería más o menos así. Entonces ya, si tienes la raíz ya tienes casi todo. Exacto, Carlos Alberto. Ahí está. Esa sería la separación. ¿Correcto? Claro. Todo se basa en que ahí es la raíz, ¿no? Si es la raíz ya tiene casi todo, pues, ¿no? Siguiente palabra, predorsal. A ver, acá no hay flexivos, no hay flexivos, no lo busques, no hay. ¿De qué palabra viene predorsal? Viene de dorso, ya. Si viene de dorso, ya sacamos la raíz. ¿Cuál es la raíz? Dors, ya. Todos sacamos el cono. Dors es la raíz. ¿Cuáles serían los morfemas derivados? ¿Cuáles serían los morfemas derivados? Pre y al, exacto. La separación sería entonces, ahí está. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Siguiente. Ambientalistas. Acá sí hay flexivos, ¿ah? Pero piensa bien el flexivo. Piensa bien, tienes que buscar su oposición. Solamente número, me dicen, correcto. Profe, ¿no hay género? ¿La A no es un género? Si la A fuera género, yo también podría afirmar que existen ambientalistas. No, pues la A no es género. Ahí el único morfema flexivo sería la S. ¿Por qué la A no, profe? Porque la A no indica género femenino. Es más, ambientalistas no me estoy refiriendo a una mujer. Ambientalistas es tanto para varón como para mujer, no indica género femenino. Entonces ya tenemos ambientalistas. Ya.
A ver, ¿de dónde viene la palabra ambientalistas? De ambiente. Si digo ambiente, al ojo ya sacaste la raíz. ¿Cuál sería la raíz? Ambiente, ya. Tengo la raíz ambiente. Tengo la raíz ambiente. Me queda toda esta forma. Alista. Todo esto me queda. ¿Esto es uno solo o lo separo? Claro, lo tendré que separar, ¿no? ¿Cómo lo separaría? Por ejemplo, me doy cuenta, hace rato vi un morfema muy parecido a esto. A ver, un sufijo que vi hace rato. Al. Ambiente, ambiental. Y luego, ¿cómo lo separaría? Ista. Ambiente, ambiental, ambientalista. Y ahí está la separación ya. Al es en este caso, un sufijo. Hemos visto hace rato, por la predorsal, al no es un morfema derivado, al no es un morfema derivado, al. Y el ista también, ¿no? Ista, claro, la separación sería de esa manera, ¿no? Los sufijos serían aleísta y ambient sería la raíz. La separación sería de esta manera, ambientalistas. ¿Correcto? ¿Correcto, chicos? Vamos a ver la separación. Esta separación la hemos hecho hasta la palabra ambientalistas. Y la hemos hecho la separación hasta esta palabra. Ahora, si digo guitarristas, a ver, ¿cuál sería el sufijo, el flexivo? A ver, ¿cuál sería el flexivo? ¿Cuál sería el flexivo en guitarristas? La S, ¿no? A ver, un ratito, ¿qué pasó? LS, correcto. Y luego, ¿cuál sería la raíz? Guitarra, si digo guitarra, ¿cuál sería la raíz? ¿Hasta qué letra sería la raíz? Guitar, ¿no? Guitar, y luego ista sería el derivado. Muy bien. A ver, puneños. ¿Cuál serían los sufijos? ¿Cuáles serían los flexivos en puneños? OS, muy bien. OS. ¿Viene de qué palabra puneños? ¿Cuál sería la raíz? Pun. Viene de puno. Y el eñ sería el derivado, ¿no? El eñ sería el derivado que indica gentilicio. Venenosas, ¿cuál sería los flexivos? Los flexivos en venenosas sería AS, muy bien. ¿Cuál sería la raíz? Viene de veneno, envenenamiento, venenar, envenenar, veneno, ¿no? Muy bien. Y el os sería el derivado. Muy bien. Portones. ¿Hay flexivo o no hay flexivo en portones? ¿Cuál sería el flexivo en portones? Es, correcto. El flexivo sería es. ¿Viene de qué palabra viene portón? Viene de puerta, profe, puerta. ¿Cuál sería la raíz entonces? Si viene de puerta, ¿cuál sería la raíz? La raíz sería port, ¿no? Port, port, hasta la T. Y el on sería, en este caso, el derivado, ¿no? Port, el on sería el derivado. Muy bien. Ahí está. Antiácidos. Antiácidos, ¿cuáles son? A ver. ¿Cuáles serían los flexivos de antiácidos? La S y la O, pues. Antiácidas, antiácidos, S y O. ¿Cuál sería la raíz? A ver, ¿cuál sería? Muy bien. Así, así, claro. Y antiprefijo, ¿no? Desinstalación viene de, ¿qué palabra? Viene de instalar. Si viene a instalar, ¿cuál sería la raíz? A ver, al ojo, ¿ah? Si viene a instalar, ¿cuál sería la raíz? Install, muy bien. De sería el prefijo. Y luego tendríamos acción como sufijo, ¿no? Antideportivo viene de deporte. Deporte. ¿Cuál sería el flexivo? ¿Cuál es el flexivo en antideportivo? Esa es la raíz, Juliano. Esa es la raíz. Pero ¿cuál sería el flexivo? El flexivo, ¿cuál sería? La O. Ya hemos dicho que el flexivo es la O. Y depor sería la raíz. ¿Cuál sería el prefijo y derivado? ¿Cuáles serían los derivados? Derivados anti e ivo, ¿no? Anti e ivo. Muy bien. Individualismo no tiene flexivos. ¿De qué palabra viene individualismo? ¿Mm? De individual. ¿Pero individual de qué palabra viene, pues?
De individuo. Ya, si viene de individuo, ¿cuál sería la raíz? Individuo, ¿no? Individuo, muy bien, individuo. Luego tenemos que ver los derivados serían, al e ismo, ¿no? Perfecto. Filosóficos. A ver, filosofar. Si digo filosofar, ¿cuál sería la raíz? Filosofar. Claro, claro, filosofar sería hasta la F, ¿no? Filosofar, hasta la F, exacto. Filosóficos, ¿cuáles son los flexivos? Los flexivos son la S nomás o la O también. OS, ¿no? Flexivos OS y sería así más o menos, ¿no? Ahí está. Muy bien. Perfecto. Subempleados, los flexivos son la O y la S. ¿De dónde viene la palabra en subempleado? ¿Cuál sería la raíz? Viene de empleo. Ya, ¿cuál sería la raíz entonces? ¿Cuál sería la raíz? Si viene de empleo, pues, emple. Muy bien. Prefijo sería sub y a, ¿no? Claro, los prefijos y sufijos. Prefijo sería sub y a, los derivados. Tradicional, ¿cuál sería en este caso los flexivos? El flexivo sería es, correcto. Es sería flexivo. Tradicional viene de tradición. Tradición es la raíz y el derivado sería al. Juguería viene de jugo. Como te das cuenta, la U no tiene sonido, la raíz sería solamente jug, y hería sería un derivado que indica el lugar donde se vende, ¿no? Muy bien. Afónicas, ¿cuáles serían los sufijos? A ver, ¿cuáles serían los flexivos en afónicas? AS. Muy bien, AS. ¿De qué para viene afónicas? Viene de fono, fono, que es sonido. Fon sería la raíz, a prefijo, e derivado. Invariables. A ver, no caigas acá. ¿Cuál sería el flexivo? No me digas ES, ¿ah? No es ES por si acaso, solamente la S, ¿no? Claro, solamente la S. ¿De qué palabra viene invariable? De variar. Si viene de variar, ¿cuál sería la raíz? Si viene de variar, la raíz sería vari. Muy bien. El prefijo, in. Y el sufijo sería hable. Hable sería un claro. Y descortesía viene de cortés, en la cual des e ia serían los morfemas derivados. Des e ia serían los morfemas derivados. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, correcto. Acá hay otra forma, acá también hay otra, ahí está, otras palabras separadas para que ya ustedes puedan, en este caso, revisarlo luego, la separación, para que se encuentre una separación también adecuada. Y vamos a la pregunta. A ver, rápido. ¿Lo ves Carlos, ¿lo puedes ver en la grabación, por favor, Carlos? ¿Ok? Ya, por el tiempo, por Carlitos. Tenemos que estar nivelados. Ya, vamos. Pregunta que tiene dos morfemas flexivos. ¿Cuál marcaríamos? A ver, la C, ¿no? Tigresas. Esa y S, pues, ¿no? Claro, tigresa, la S y la S. Dos flexivos. Perfecto. Uno casa. Vamos a pasar rápido porque nos va a ganar el tiempo y tenemos que estar nivelados. ¿Ya, chicos? Pregunta 2. Inadecuada separación morfológica. ¿Cuál marcarías? ¿Dónde está mal separado? La C también, ¿no? Amorfos, porque la A es prefijo de negación, pues, ¿no? Ahí está, dos casa. Perfecto. Siguiente. A ver, ¿cómo separaría desusados? Si viene de usar, la raíz sería us. Des, a, serían morfemas derivados, o s. ¿Correcto, Harumi? Ambulantes viene de
Deambular, deambulé, ambulé, ambul, claro. Ambul antes sería Harumi el derivado, ese sería el flexivo. Esta curricular viene currículum, currículum, hasta Q, hasta la L. Ahí está. Y ya creo que salió la clave, ¿no? Avio, 3 avio. Muy bien, 3 avio, perfecto. Siguiente. Que contiene un solo morfema, así que no contiene derivados ni flexivos. A ver. Maizal viene de maíz, todavía tiene derivado. Lisura viene de liso, pero liso no plano, sino liso como persona belicosa, molestosa, ¿no? Payaso, payasa, si tiene derivación, tiene sufijo, la D sería, ¿no? Pantalón y azúcar, solamente son raíces, ¿no? Claro. Disculpe, 4 dados. Nayeli me dice que 5 es la C, Nayeli me dice. A ver, vamos a ver, Nayeli. Gramaticales derivativos, a ver. Claro, por ejemplo, veloz no tiene derivados. Veloz no tiene derivados. Pues acá veloz no sería. En la B, por ejemplo, regular no tiene derivados. En la C, si todos tienen derivados. En la D, en la D no tienen todos, Cortés no tiene derivados. Entonces ya 5 casa. Muy bien, Ayeli, correcto. 5 casa. Muy bien. Siguiente. Alomorfos. A ver, ¿se acuerdan de los alomorfos? Morfemas, expresiones distintas que en este caso indican lo mismo. Por ejemplo, bolivianos, ecuatorianos, no hay alomorfos ahí, ¿no? Porque ambos son el mismo gentilicio. Si an, no habría alomorfos porque son lo mismo. No hay alomorfos. Leonas, tigresas, acá sí, ¿no? Leonas, la A, femenino, esa, femenino, acá sí hay alomorfos. Plazuela, poetastros. Claro, plazuela, poetastros no tiene nada que ver. Bueno, acá sí, disculpe si hay alomorfos, porque si hay variación, suela, ¿no? De plaza, plazuela, y poetastros, si hay derivación de despectivo. Congresistas y anti, si hay alomorfos, ¿no? De negación, la I, el anti, y de plural también, ¿no? Entonces la clave sería parco, ¿no? En las tres últimas sí hay alomorfos, ¿ok? Porque hay tanto de número como de negación, en la C de despectivo y en la B de femenino. Ese es barco. Siguiente. 7, a ver. ¿Qué me preguntan acá? Me preguntan básicamente que todas las palabras pertenecen a la misma serie de familia. ¿Qué significa eso? Que las palabras, en este caso, pertenezcan o tengan todas una misma raíz, ¿no? Por ejemplo, terreno, terrestre, tierras. Ya, esas sí se vinculan con la misma raíz, todo viene de tierra, ¿no? Entonces sí sería correcto, tierra, portero, puertitas, portales, todo viene de puerta, correcto. Sol, solecito, soleado, soledad. Ya, todo se viene de sol, pero soledad no viene de sol, pues. Entonces ahí no habría. Tierno, ternura, tiernina, fraternal. No, fraternal tiene que ver con tierno, viene con frater, que es en este caso padre, cercanía, amistad, ¿no? Gaseosa, gaseoducto, gases, gasífero, todo viene de gas, ¿no? Correcto. Entonces, ahí hablamos palabras de perder una misma familia léxica. ¿Qué significa esto? Palabras que deriven de una misma raíz, ¿no? La clave sería entonces avión. Correcto. 1, 2 y 5. 1, 2 y 5, ¿no? 7 avión. Siguiente. 8. Uso de los prefijos. A ver, dice acá. Los exalcaldes de Callao están tras las rejas. A ver, recordamos que en este caso, cuando la palabra es una sola, el prefijo se coloca unido al término. Entonces acá, exalcalde debe ir junto, ¿no? Junto. Carácter antiqueico, está bien, eso está bien, porque como está con mayúscula, debe ser separado con guión. Mini USB, USB como es una sigla, separado con guión. Ex primer ministro separado de ex, ¿no? Entonces la clave sería bar.
¿Ok? Barco. Seguimos. A ver, número de morfemas en la palabra apetitosos. ¿Cuál? Porque primer ministro debe estar separado de ex, pues. Mira, cuando son palabras pluriverbales, significa que tengan dos, que sean frases, el prefijo debe estar separado de la raíz. Claro. Apetitoso viene de apetito. Apetito, pues apetit sería la raíz, os y o sería los flexivos, bueno, los sufijos. Española viene de España, España, español, AS. Desigualdad viene de igual, des y idad serían los derivados. E invulnerable viene de vulnerar, vulner sería la raíz, inhable s. La clave sería entonces barquito, 9 barcos. 9 barcos. Siguiente. Dos morfemas derivativos y un flexivo. A ver, dos derivados y un flexivo. ¿Cuál sería acá? En peruano solamente hay un derivado, costeñas un solo derivado, chilenos, pero en cambio en la D hay dos, pues, anti, que es un prefijo, e ista, que es un sufijo, y la S, que es plural. La clave sería en este caso, ahí está la separación, dinosaurio, ¿no? Dinosaurio, perfecto. Porque en todo solamente hay un derivado nomás, ¿no? Hay un solo derivado. Muy bien, ya. Tómale foto, Juliano, porque no va a ganar el tiempo, le toma foto. Ya, Juliano, porfa. Ya, más morfemas gramaticales. Futboleros aficionados. Le toma foto en la grabación, ¿ya? Por ejemplo, futboleros. ¿Cómo sería? Fútbol, sería un derivado, OS sería, en este caso, sus flexivos. Aficionados viene de afición, ad sería derivado, OS flexivos. Entonces acá habría 6. Acuérdense que los gramaticales son tanto los derivados como los flexivos. Jóvenes estudiosos. Joven en la raíz sería el flexivo. Estudioso sería os derivado y los demás son flexivos. Librería, hería sería derivado, S flexivo y acá los flexivos. Y por último, ista derivado, S flexivo. Inmorales, moral, in y es serían derivados, es flexivo, 4. 11 avión. 11 avión. Muy bien. Seguimos porque no gana el tiempo, si no. Alomorfos, a ver. Ese político es insensible con los problemas de los pobres. No hay alomorfos. La exalcaldesa tiene denuncia de sus opositores políticos. Alcaldesa, la, si hay alomorfos, ¿no? La alcaldesa, en la el femenino es con A, alcaldesa con esa. Denuncias, S y opositores es. También hay alomorfo de plural. Los piuranos, no hay alomorfo. Bueno, hay alomorfo de plural, pero no varía. A ver, propuestas. Piuranos, claro. La princesa, la y princesa, en este caso, si hay alomorfos, existe solo variación de género femenino, ¿no? La clave sería entonces barco, ¿no? Porque hay dos tipos de alomorfos, de género y de número. Muy bien, de género y de número. Muy bien, seguimos. A ver acá. En la... No, alcaldesa es femenino. El plural sería lo que está en rojo, pues. Denuncias, S, opositores, es. Ahí está el alomorfo ahí. A ver, 13. Irreal, infeliz, imposición. A ver, capaces, mondadientes, monos, tito, pseudociencia, tensional. A ver, acá, ¿hay alomorfos? A ver, dice acá. Claro, imposición no es la negación en este caso, pues.
La imposición es la negación de posición. Entonces, las D palabras no constituyen alomorfías. Solamente las dos primeras. Falso, entonces. Capaces, mordadientes y monos. ¿Los cementos resaltados constituyen morfemas flexivos? A ver. Capaces, monos sí hay flexivos, pero en mondadientes no. En mondadientes solamente es S. Y no es, claro. Falso. Y todo pseudociencia tensional son morfemas derivados, ese es correcto, ¿no? Ese sí es correcto. Entonces sería avión, 13 avión. Claro, mondadientes es ese nomás el flexivo, pues, ¿no? Es, no. Ente es parte de el morfema derivado, ¿no? Siguiente. A ver. Su lesión intramuscular explica su desempeño. Sí, pero no en lo resaltado, pues Mérida. La ES en mondadientes no es el flexivo, solamente la S, pero lo ha resaltado ES, pues, ¿me entiendes? Ya, intramuscular, dice en la expresión, su lesión intramuscular explica su desempeño normal. Prefijos que indican, por ejemplo, intra, ¿qué significa? Posición, ¿no? Y a indica negación. Claro, disculpen, ahí está, ¿no? Posición, intra, dentro, posición interna, y a indica negación, ¿no? Negación de lo normal a normal. Muy bien. Y siguiente, a ver, secuencias como prefijación, ¿no? Esta relación es viable si el significado del término se mantiene en una nueva forma. Por ejemplo, microorganismo deviene microorganismo, que significa lo mismo, pero se bloquea si la nueva forma coincide con otra ya existente y significa ser diferente. Por ejemplo, si digo remitir, la doble, lo que te está diciendo acá es que tú puedes simplificar una sola vocal si al hacerlo la palabra no cambia. Por ejemplo, microorganismo, si simplifico en una sola O, no hay ningún cambio. Pero si digo reemitir significa volver a emitir. Pero si lo cambio en este caso con remitir, solamente con una E, ahí no tengo que hacer eso. ¿Por qué? Porque el cambio, porque reemitir con doble E no es lo mismo que remitir solamente con una sola E. Pues, ¿no? Remitir con doble E significa volver a emitir. Y remitir con una E es básicamente es enviar. Pues, ¿no? En ese sentido, elija la palabra que presenta una palabra cuyo justamente vocales es irreductible. En el momento de simplificar las dos vocales no se puede hacer porque al hacerlo cambiaría su significado. Por ejemplo, antiinflamatorios. Si lo digo con dos o con una, sigue siendo igual. Archilegales. A ver. Ahí sí cambiaría, ¿no? Porque mira, archi-ilegales significa muy ilegales, pero si lo simplifico con una sola I, sí cambiaría porque ahora diría muy legales, ¿no? Archilegales, claro. Ahí sería más bien el significado opuesto a lo que se busca, ¿no? Claro, al simplificar la doble I, cambiaría su significado la palabra. Por eso que eso no sería correcto. Preestreno está bien, sobreexcedero también, ¿no? No hay problema si lo simplifico una sola I. Claro, ahí está. Caso de bioxidación o repetir, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahí está. Pero la clave sería bar. Muy bien, chicos. De esa manera ya estamos finalizando la clase de hoy con todas las claves ya dadas y nos quedaríamos hasta acá.